Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Emotivo homenaje en recuerdo a las víctimas que el coronavirus deja en Navarra. Un jardín en el complejo hospitalario rendirá tributo a los fallecidos y reconocerá también la labor de profesionales y voluntarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un acto en el que la presidenta Chivite también ha querido agradecer el compromiso de la sociedad y de quienes siguen haciendo frente a la pandemia. Porque tenemos que seguir viviendo, porque tenemos que seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestras ilusiones, con nuestras vidas, porque el mejor homenaje que podemos hacer a quienes ya no están es seguir y salir adelante. El coronavirus, que hoy de nuevo vuelve a dar un zarpazo en Navarra con 3 nuevos fallecidos y 274 nuevos contagios. Además, hemos escuchado esta mañana el testimonio de quienes han pasado el coronavirus y siguen sufriendo a día de hoy sus secuelas. No puedo andar. Yo antes de todo esto, yo era corredora, andaba en bici, hacía muchas cosas, llevaba una vida muy activa y muy deportiva y desde luego que la COVID me lo ha arrebatado todo. Y a todo esto, las nuevas sanciones para quienes incumplan las medidas para frenar el coronavirus ya están en vigor, aunque el aspecto que presentaba anoche el centro de Pamplona era este. Fíjense, nuevo juevincho con la calle Estafeta así. Los agentes tuvieron que desalojarla a medianoche. En total, más de 70 denuncias, una treintena por hacer botellón en la calle. Esa sensación a veces de que parte de la población no respeta la normativa y que juega un poquito al ratón y al gato, ¿no? Y justo 2 semanas después del inicio del curso escolar, Educación admite haber confinado por error a algunos grupos de escolares que no tenían positivos en las aulas, pero también ha valorado de forma positiva estas primeras jornadas lectivas y ha agradecido el esfuerzo de los profesionales. Y otra imagen, vuelve la tradición al Ayuntamiento de Pamplona con una visita muy especial. Ya lo ven, la del Ángel de Aralar, una ceremonia aplazada por el coronavirus y que ha tenido que irse adaptando a los nuevos tiempos. Luego lo vemos. Como hemos escuchado, pues estoy de acuerdo. Y en deportes, primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y primera convocatoria para Caleri. El delantero argentino, último fichaje rojillo, se ha estrenado en Tajonar y ante la escasez de arietes, Arrasate se lo lleva Getafe. Gallego, aún con molestias, se cae de una lista a la que se suma Unai García con respecto a Cádiz. Por si hace falta, yo creo que no está al 100%, pero que sí nos puede echar una mano y por eso está en la convocatoria. Las peores noticias, el coronavirus, ya lo ven, se sigue cobrando vidas en Navarra. En las últimas 24 horas, 3 personas han fallecido a causa del COVID. Ya son 553 quienes han muerto en la comunidad foral. Los casos positivos también siguen al alza, 274 nuevos positivos. En total ya son 14.224. En cuanto a hospitalizaciones, 20 personas han tenido que ser ingresadas, ninguna de ellas en la UCI, que permanece, como ven, con 11 ingresados. Esos serán los datos que deja el coronavirus en Navarra en un día, como ven, marcado por el homenaje a las víctimas del COVID en nuestra comunidad. En este acto que ven, celebrado en el jardín del complejo hospitalario de Navarra, se ha recordado a los fallecidos por la pandemia. Un homenaje que ha estado presidido por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en el que se ha reconocido también la labor de los profesionales y voluntariado en la pandemia. Un homenaje en el que se ha hablado de miedo y de incertidumbre, pero también, Ainhoa Hernández, de esperanza. Sí, un acto que terminaba con 1 minuto de silencio y un aplauso para las víctimas de la COVID-19 en Navarra y para la sociedad en general. Aquí se ha creado el Jardín de la Memoria, un espacio simbólico que quiere representar lo perdido, lo aprendido y lo agradecido. Tanto la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, como la presidenta del Gobierno, María Chivite, han puesto en valor la importancia de lo público y de seguir unidos para poder salir de esta sin olvidar a quienes ya no están. Debemos cuidarnos para seguir viviendo y teniendo
una vida en común. Esa es la mejor lección que podemos aprender, porque el virus sigue estando aquí. Es verdad que es mucho lo que hemos hecho, pero es mucho aún lo que nos queda por hacer. Desde la unidad, desde la fortaleza, desde el compromiso. Porque tenemos que seguir viviendo, porque tenemos que seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestras ilusiones, con nuestras vidas, porque el mejor homenaje que podemos hacer a quienes ya no están es seguir y salir adelante. Por ellos y ellas, también por los que están. Bueno, pues en este acto también ha participado en representación del personal sanitario una médica del Centro de Salud de Huarte, que ha aprovechado para pedir más recursos al Gobierno de Navarra. Los profesionales de la salud, muchos expresamos esta emoción de que ya no tenemos esa ilusión de marzo, de salir adelante, tenemos mucha incertidumbre, pero el compromiso no nos falta, aunque no tengamos ilusión, el compromiso lo mantenemos y lo mantendremos. ¿Qué esperamos de todos vosotros? ¿Para qué estamos aquí hoy? Para todo lo que han dicho en la presentación. Yo también me gustaría decir que estamos aquí porque esperamos tres cosas de todas las autoridades que estáis ahí, que nos gestionáis. Más recursos, eta errekurso gehiago. Es decir, el recurso gehiago a la tercera potencia. Bueno, pues precisamente la consejera de Salud decía que se está trabajando para dar esos recursos a los profesionales. Asegura Santos Induray que los hospitales no están saturados y que las personas que se derivan a la red privada tienen otras afecciones diferentes al COVID. No congestionar las UCIs y las camas es una prioridad de cara a este próximo otoño. Nuestro objetivo, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, es que atendamos necesidades de los pacientes que no son solo necesidades de afectaciones por coronavirus y de COVID. Los pacientes siguen muriendo y siguen teniendo infartos, ictus, problemas de otro tipo que son muy importantes y que afectan a su calidad de vida. Y para nosotros es muy importante el que esto se siga manteniendo. Y hablamos también de otras víctimas que sigue dejando el coronavirus, quienes lo han superado, pero padecen secuelas de todo tipo que dicen les están cambiando la manera de vivir. Se han agrupado en una plataforma y reivindican atención especializada y psicológica. Hoy los hemos escuchado en el Parlamento. ¿Qué sucede cuando se supera el coronavirus pero deja huella permanente en esas personas? No puedo andar. Yo antes de todo esto, bueno, yo era corredora, andaba en bici, hacía muchas cosas, llevaba una vida muy activa y muy deportiva y desde luego que la COVID me lo ha arrebatado todo. En ese trayecto del tiempo que he llevado, pues he perdido mi trabajo por esta enfermedad que no es ni mi culpa. Aproximadamente un 10% de quienes han superado el COVID presentan secuelas, unas 50.000 personas que padecen. Seguidos, sin remitir ni un solo día, muchísimo dolor torácico, saturación baja, sensación de ahogo, malestar, mareos, fatiga crónica. Como en el resto del país, en Navarra se constituye la plataforma COVID Resiste, que reivindica reconocimiento como pacientes de COVID de larga duración o como pacientes con secuelas post-COVID. Que se pauten una serie de visitas continuas con diversos especialistas, incluidos psicólogos, y que se habilite un teléfono de atención cuando suframos estas continuas recaídas, que haya un mejor flujo de la información entre los centros sanitarios. Solicitamos por ello al Gobierno de Navarra que destine dinero para que se realice un estudio de investigación de las secuelas que deja el coronavirus. Todos los partidos con representación en el arco parlamentario muestran su comprensión y compromiso. Aseguran que trabajarán para cumplir con sus reivindicaciones y llevarlas más allá, remarcando la incertidumbre que gira sobre el coronavirus, una enfermedad en boca de todos, pero que en realidad pocos conocen. Bueno, y en este contexto vamos a ver también cómo es la evolución de la pandemia, cómo está en los colegios. En las últimas 24 horas, y a falta de actualización, hay 263 nuevos escolares confinados de 12 centros por algún caso de coronavirus en sus clases. En total ya son, lo vamos a ver ahora, 2.528 alumnos de infantil y primaria en cuarentena, lo que supone, lo tienen, el 4% de todo el total. Pertenecen a 123 grupos educativos. Hay 70 centros públicos y privados con casos de COVID. Bueno, esos son los datos. Hoy se cumplen 2 semanas, de hecho, desde el inicio del curso escolar, y el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha asegurado que los protocolos se están cumpliendo de forma estricta y con éxito. Eso sí, ha reconocido algunos errores a la hora de confinar a los alumnos en algunos centros. Sergio Jiménez, cuéntanos.
Sí, Blanca, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha asumido los errores en la gestión del confinamiento de algunas aulas, como por ejemplo en colegios del Sagrado Corazón de Pamplona, también en Cintruénigo, Villafranca, entre otros. Ha pedido disculpas a todas las familias afectadas. Además, hoy se cumplen 2 semanas del inicio de curso y ha hecho una valoración positiva, ya ha reconocido la labor de todos los profesionales, y hoy también se van a conocer los resultados PCR de los primeros alumnos que cumplen la cuarentena. El confinamiento de aulas en varios centros escolares de Navarra no ha pillado por sorpresa al consejero de Educación. Eran previstas teniendo en cuenta los datos generales que se estaban trasladando de infectados y teniendo en cuenta que del ámbito familiar y social. Gimeno analiza de forma positiva el arranque de este curso singular marcado por el impacto del coronavirus. Nosotros tenemos la impresión de que el protocolo se está cumpliendo de forma muy estricta por parte de los profesionales de la educación y se está llevando a cabo con éxito. Ha reconocido el error humano en la gestión a la hora de confinar a grupos de alumnos de diferentes centros de la comunidad. Por ejemplo, en el Sagrado Corazón de Pamplona se aisló a una clase cuando no había ningún caso positivo, y en Cintruénigo pusieron en cuarentena a un grupo de 3 años en lugar de otro de 5. Gimeno lo achaca el carácter de urgencia. Lamentar el error en la gestión de los datos, quiero reconocer el mismo como consejero de Educación, trasladar disculpas a las familias. Un error en un escenario de máximos, un error en un escenario de celeridad, de transparencia. Los primeros grupos confinados hoy se someterán a una segunda prueba PCR. Hoy ya comenzarán a administrarse PCRs después de los 10 primeros días y habrá grupos que están en el momento actual confinados que volverán al aula la próxima semana ya próximamente. Quienes ya vuelven a las clases presenciales son 2 grupos del Colegio de Griseras de Tudela. Estaban confinados, van a volver porque se ha hecho una reevaluación por parte del equipo de rastreadores y rastreadoras. Ante esta situación de incertidumbre, el Departamento de Educación ha puesto en marcha un acompañamiento para solventar las emociones negativas en tiempos de pandemia. Bueno, pues este mismo lunes también Salud va a comenzar a realizar pruebas PCR en las zonas básicas rurales para evitar así que los escolares tengan que desplazarse a Pamplona, porque hasta ahora estos test se realizaban en Refena y en los hospitales de Tudela y de Estella. Bueno, pues EH Bildu es muy crítico con la gestión que está haciendo el consejero Gimeno, al que le piden, entre otras cosas, que escuche más. Así lo dice la portavoz de la coalición, Bakartxo Ruiz, en la entrevista realizada esta semana para nuestro programa Parlamento, que vuelve a nuestra parrilla este fin de semana. Esto es un adelanto. Creo que le sobra prepotencia, que le falta mayor capacidad de diálogo y de escucha, pero de escucha activa. Creo que hay una autocomplacencia importante, somos los primeros en haber vuelto a las aulas, somos los primeros en haber hecho el primer protocolo en junio, y yo no voy a poner eso en duda, pero si realmente se hace una apuesta que yo comparto porque la educación sea, en la medida en la que se pueda, sea presencial, creo que el departamento y el consejero en este caso tiene que ser más humilde. Bueno, y más medidas que van tomando los ayuntamientos. Por ejemplo, Tudela cierra los parques infantiles como medida adicional y de apoyo al sistema educativo de la ciudad. Desde el consistorio aseguran que toman esta decisión para evitar que estos lugares de juego se reúnan y mezclen niños y niñas. Es una forma, dicen, de reforzar las aulas burbuja en las que están los pequeños en los colegios durante la mañana. Y el sector del espectáculo salía ayer a la calle. Decenas de profesionales se manifestaban a las puertas de Baluarte bajo el lema Alerta Roja, con el que se movilizaba el sector en 28 ciudades españolas. Piden que se les reconozca como ámbito especialmente afectado por la crisis y un compromiso para garantizar la supervivencia de los trabajadores y sus empleos. La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, decía precisamente que la comunidad foral ha sido una de las más activas en cuanto a programación cultural durante esta pandemia. Recuperación de los ERTE por fuerza mayor total, con excepción del 100% de las cotizaciones. Bueno, ya saben que ya están en vigor las nuevas multas para prevenir el contagio del coronavirus. Bueno, lo vamos a ver, vamos a recordar cuáles son esas sanciones que, como decimos, ya están en vigor. Vamos a ver, las leves, por ejemplo, entre 100 y 3.000 euros de multa por, en algunos casos, no usar mascarilla, los botellones, fumar en la calle sin guardar la distancia, por ejemplo, o incumplir la orden de confinamiento. Esto, como decimos, son las sanciones leves, pero hay más. Vamos a ver ahora cuáles son las graves, que
estaban, por ejemplo, entre los 3.001 euros y los 60.000 euros, por ejemplo, puede ser por incumplir el límite de aforos, también por convocar y celebrar fiestas que supongan aglomeraciones o por saltarse el aislamiento en personas positivas COVID. ¿Y cuáles son las muy graves? Que pueden ser, como decimos aquí, fíjense, multas de 60.001 euros y hasta los 600.000 euros. Bueno, pues son todas aquellas de las descritas con anterioridad, las que hemos visto, cuando puedan producir un daño muy grave para la salud de la población. Bueno, estas son las normas, estas son las sanciones que, como decimos, ya están en vigor, pero hemos salido a la calle para saber si los navarros y navarras lo tienen claro. Al principio la reunión de personas, nos hicimos 6 personas por eso y... Sí, el otro día salieron, no sé, de 600 a no sé cuánto, sí. No es claro, porque cuando son tanta gente juntados, vienen tantos problemas. Querías que si a las 12 del mediodía se puede, hasta las 12 del mediodía se puede estar en una barra de bar, que luego que no. Pues que no se me he perdido si son 300 euros o cosas así. Sí, yo veo la televisión y me informo y lo explican bien, sí. Bueno, ellos lo tienen claro, pero sin duda quienes no lo tienen así la normativa son las personas que vamos a ver a continuación. Multitud de gente celebrando, ahí lo tienen, el Juevincho en la calle Estafeta, en Pamplona. La noche dejaba más de 70 denuncias. Aseguran los agentes que no se puede seguir jugando al juego del gato y el ratón. Vean. Son las imágenes que volví a dejar la noche del jueves, esta vez con la última orden foral aprobada el pasado viernes en vigor y con el régimen sancionador recién estrenado. Es la calle Estafeta y con la norma sobre la mesa en hostelería y restauración en el interior de los establecimientos y en las terrazas al aire libre de cualquier tipo de establecimiento, las mesas no podrán ser de más de 6 personas. Se olvidan de la distancia, algunos también de la mascarilla y superan el límite de personas permitidas. ¿Y qué pasa si están en la calle, en grupo y sin mesa de por medio? Según la orden foral, en los espacios abiertos de uso público de Navarra, los grupos de personas no serán superiores a 6, salvo en el caso de personas convivientes, debiendo de todas formas respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, guardando siempre la distancia de seguridad. Aquí contamos incluso hasta 8 personas en una misma mesa. Todas ellas son consideradas sanciones leves y acarrean multas de entre 100 y 3.000 euros. A medianoche la calle fue desalojada por agentes de diferentes cuerpos policiales. Esta madrugada en total se contabilizaron más de 70 denuncias y 5 jóvenes detenidos, 2 por peleas, una de ellas incluso con lanzamiento de mesas y sillas, 3 por desobediencias y resistencias. Esa sensación a veces de que parte de la población no respeta la normativa y que juega un poquito al ratón y al gato, ¿no? Aumentarán los patrullajes los días con previsión de multitudes y hacen una vez más un llamamiento a la responsabilidad. Y la pandemia que deja datos devastadores en el conjunto del país. 162 personas más han fallecido y hay 11.291 casos nuevos. Madrid acumula el 34% de los nuevos contagios. Preocupa la situación de la comunidad, tanto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la presidenta madrileña una reunión para abordar la cogobernanza en la crisis que tendrá lugar el lunes, y todo esto a la espera de conocer en qué va a consistir el endurecimiento de las medidas en esa zona y que previsiblemente afectarán a la movilidad. Esta tarde el Gobierno madrileño ha convocado una comparecencia para explicar esas medidas. EH Bildu recurrirá el auto en el que el juez ve indicios de delito por la trifulca que tuvo lugar en el interior del Ayuntamiento de Pamplona en los Sanfermines del año pasado. La formación abertzale ve injusto el señalamiento a su concejal por unos hechos en los que, dicen, también participaron otras personas. Faltaban unos minutos para el lanzamiento del chupinazo cuando en el interior de la casa consistorial sucedía esto, una trifulca en la que, según el auto, el concejal de EH Bildu, Joseba Aurrea, agredió a los agentes municipales y a la edil de Navarra Suma, Carmen Alba, para impedir que retiraran la icurriña que pretendía exhibir. La juez ve indicios de delito. El alcalde Enrique Maya anunciaba ayer que se pedirá la apertura de juicio oral. EH Bildu aseguraba hoy que recurrirá ese auto y también los que desestiman las denuncias presentadas por la concejal de su formación, Maider Beloki, y el propio partido contra Carmen Alba. Lo que hacen es descontextualizar totalmente esa realidad, como si el único participante en aquella trifulca hubiera sido Joseba Aurrea, como si los comportamientos de todos los actores y actrices de aquel lamentable y orquestado sainete no tuvieran relación entre sí.
Maya exigía ayer la dimisión de Abaurrea. Y pedir la dimisión inmediata del concejal José Abaurrea Mas. Creo que ya debiera haber dimitido. A lo que hoy Joseba Sirón respondía a esto. Quien estuvo imputado por el cobro de dietas y se negó a dimitir, pese a reconocer su falta y devolverlas luego, se crea ahora con la altura moral de poder reclamar la dimisión de nadie. La formación abertzale ha afeado a Navarra Suma su intención de destinar recursos a este supuesto cuando dice los esfuerzos del ayuntamiento deberían estar enfocados a la gestión de la pandemia. Bueno, y más asuntos porque el Gobierno de Navarra prevé convocar 127 plazas de bombero hasta 2023. Javier Remírez ha informado que este año se convocarán 30 plazas, además de las 7 ya previstas en la OPE del año pasado. Así se convocarán 30 plazas en 2021, 22 y 23 hasta llegar a estos 127 puestos al final de la legislatura. Bueno, pues precisamente estamos pendientes de la situación de un aparatoso incendio en Lónguida que se declaraba ayer por la tarde. Los bomberos esperan tener en las próximas horas totalmente controlado este fuego que afecta sobre todo a una zona de Pinar. En el lugar se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos de Tafalla, Peralta, Cordovilla y Sangüesa, además de 3 helicópteros, un avión y medios del Ministerio. Caleri es la principal novedad en la convocatoria de Osasuna para el partido en Getafe. El argentino es uno de los 23 futbolistas escogidos por Arrasate tras su único entrenamiento con el grupo. Llegar, conocer a sus nuevos compañeros y viajar a Getafe. Jonathan Caleri se ejercitó por primera vez en Tajonar tras dar negativo en las 2 pruebas PCR a las que obliga la Liga antes de que un fichaje se integre con el grupo. Con solo un entrenamiento, el delantero argentino se subió al autobús. Está bien y por eso lo metemos en la convocatoria. Es verdad que si la convocatoria fuese 18, pues seguramente no entraría porque hay gente que está mejor que él, ¿no? Entonces, bueno, para que entre en dinámica de equipo también y luego, pues bueno, por si hace falta, yo creo que no está al 100%, pero que sí nos puede echar una mano y por eso está en la convocatoria. Caleri releva a Enrique Gallego, quien sigue ejercitándose en solitario tras lesionarse en el último partido de pretemporada. Sigue, pues bueno, convaleciente de ese golpe, no ha entrenado con el grupo y entendía que bueno, que al igual que Caleri, pese a no estar bien, no tiene ninguna molestia y hemos decidido llevar a Caleri y dejar a Enrique aquí para que siga con su recuperación. Unai García es la otra novedad en la citación, esta sí de 23 futbolistas para visitar a un complicado Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. Los azulones se estrenan, ambos equipos protagonizaron sendos empates a 0 la pasada campaña. Es un rival difícil, donde defiende muy alto, donde el trámite del partido normalmente suele ser en pocos metros y ahí es donde tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer para digamos, atacar esa espalda que dejan ellos cubierto, digamos, descubierto, mejor dicho, pero esa es la teoría, luego la práctica es muy difícil, ¿no? Osasuna deberá mejorar lo visto en Cádiz para repetir victoria, así lo admitía el propio Arrasate, que presentará un 11 prácticamente igual que el escogido en tierras andaluzas. Y más cosas porque este domingo debía disputarse la AP2P Pamplona-Puente la Reina, considerada como la maratón de patinaje más dura del mundo. Sin embargo, no va a poder ser por el coronavirus. Sin embargo, la patinadora Sonia Elosegui no se resigna y la realizará en solitario, todo con un claro cariz solidario. Con la misma firmeza con la que se ata el cordón de sus patines, así afrontó Sonia Elosegui un cáncer de mama hace algo más de un año. Curada tras recibir tratamiento, quiere contribuir con lo que mejor sabe hacer, el deporte y en concreto sobre ruedas. Esta patinadora, una clásica en la Pamplona Puente la Reina en su época de competidora, quiere completar en solitario la considerada maratón más dura del mundo por una buena causa. Era mi meta. Cuando yo salí del quirófano dije, yo ya no quiero competir, pero sí que mi meta va a ser terminarla. Y cada día pues luchaba por los miedos, los demonios que te vienen por la cabeza, pues cuando te dicen esa enfermedad, dije, tengo que tirar para adelante. Elosegui, de 48 años, también quiere hacer ver la importancia del deporte como parte del tratamiento para superar cualquier enfermedad. Lo importante, yo lo que veo es oxigenar el cuerpo, ayudarle a que la cabeza esté en un foco positivo, buscar el deporte que mejor le vaya.
o en el momento en el que aunque sea pasear, intentar el foco de enfermedad, y ahora estamos en un momento que hay mucho miedo por el COVID, que encima no se ve, que la gente se cuide, que descanse, que coma sano y que haga deporte, porque eso nos mantiene el sistema inmunológico más fuerte. Tras la intervención quirúrgica, ni las sesiones de radio ni el COVID, cuya pandemia irrumpió cuando acabó el tratamiento, pudieron con su ímpetu de recuperar su vida. Hay que quitar el ego y el disfrutar el presente. Y hace poco estuvimos con nuestros mejores amigos en la selva de Oza y volví a subir un monte, el Ibón de Acherito, y ahí sí que rompí a llorar y saqué un poco pues todos los miedos, de decir, venga, vuelvo a hacer cosas que antes igual no pensaba que iba a volver a hacer. Y por eso quiero volver a hacer la Pamplona Puente la Reina. Las donaciones en favor de Sarai se pueden hacer a través de la web de Fundación migranodearena.org. Esta mañana el Ayuntamiento de Pamplona ha recibido a un invitado muy especial. Vean. El Ángel de Arala ha cumplido con su tradicional visita al consistorio, una visita que normalmente se realiza en primavera y se ha visto pospuesta por la crisis sanitaria. Su llegada ha sido recibida por el teniente de alcalde y los miembros de la corporación. En el acto, acompañado por cánticos del coro de la Ikastola San Fermín, se le ha pedido que ayude a paliar los efectos de la pandemia. Y nos despedimos con otra cita, esta vez la ópera Loca de la compañía Illana, que desplegará todo su arte mañana en el Teatro Gaztambide de Tudela. Nosotros nos vamos, que pasen un buen fin de semana. Adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.